Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Empieza la hora de los escribas del viejo mundo. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de los escribas del viejo mundo. Hoy pretendía subir la trilogía de la Secesión y de nuevo tiene que posponerse. La razón es que para poder seguir a la perfección ese relato hay que tener en cuenta algunas de las colonias que los elfos construyeron en el viejo mundo. Inicialmente iba a charlar un poco de ello en ese podcast, pero cuanto más profundizaba sobre ello, más trasfondo encontraba, más se expandía ese pequeño excursus y al final decidí hacer un programa dedicado únicamente a las colonias y ya que estaba pues sobre la flota de los elfos, tanto de los elfos oscuros como de los altos elfos. Pero antes que nada vamos a comentar un poco cómo está la actualidad del mundo warhammeril. De momento nada tenemos sobre el llamado Warhammer The Old World, no hay ninguna novedad, pero ciertamente deberíamos dedicarle algún podcast no demasiado lejos. Eso sí, al menos esta semana se ha puesto a la venta el enorme nuevo gigante por el módico precio de 150 €. Así que puedes escoger entre hacerte con uno de ellos o con 150 guerreros del caos o alabarderos imperiales por Wallapop. No, bromas aparte, parece que esta vez se les ha ido un poco la pinza con el precio, pero para los afortunados que podáis haceros con él, a mí personalmente me parece una buena miniatura y con una estética totalmente compatible con Warhammer Fantasy. Recordad además que Forge World sacó en su momento un gigante extra grande de resina y que tiene sus propias reglas oficiales en el suplemento Tormenta de Magia para la 8ª edición. Se llamaba el Gigante Quebrantahuesos, por 375 puntos. Por otro lado, también ha salido a la venta una nueva banda del juego Warcry, el de miniaturas, no el de cartas, con varias miniaturas de elfos oscuros. La verdad es que varias de ellas pueden adaptarse perfectamente a fantasy como asesinos o como sombras. Y por mi parte, de buen seguro que probaré con algunas de ellas y os pondremos los resultados en la web. Por nuestra parte, en breve vamos a seguir subiendo contenido al canal de YouTube con la presentación de varios ejércitos del club para que podáis ver las conversiones y esquemas de color que os den ideas para vuestras propias creaciones. Parece que los 3 ejércitos que ya tenemos colgado gustaron bastante, así que trataremos de seguir con ello. Y la verdad, no podemos subir, ya nos gustaría, pero no podemos subir continuamente material en el canal porque la verdad es que conlleva mucho trabajo y no podemos hacerlo todo. Pero bueno, tan pronto como grabemos nuevos ejércitos, editaremos los vídeos y los subiremos en el canal. Y hablando de futuras publicaciones, aquellos de vosotros que nos seguís por Instagram, habréis podido ver que recientemente nos ha llegado un paquete del Reino Unido por valor de varios gigantes de estos nuevos, vamos a decirlo así. Solo deciros que todas esas cajas, el 90%, pertenecen al mismo ejército, que aún no están todas y que van a protagonizar la siguiente no, pero la subsiguiente gran batalla del canal, que también, por cierto, será una batalla histórica, y esta vez la escenografía superará con mucho a la de Kislev. Pero bueno, esto va para largo y ahora os iremos comentando las novedades. Ahora vamos al tate.
pese al montón de referencias a las colonias élficas en el mundo, no existe hoy en día un mapa oficial con todas ellas. Así que, ¿qué demonios? Para eso estamos los escribas. Lo primero fue buscar información y mapas en los libros de ejército de nuestra biblioteca, y aunque carezco de los libros anteriores a cuarta edición y no he podido acceder a ellos, pero sí dispongo de los libros de ejército de cuarta a octava, no solo de los Altos Elfos, sino también de Bretonia, por ejemplo, donde también aparece información. Luego también están los suplementos, Tormenta de Magia, Tormenta del Caos, etcétera, etcétera, novelas, libros de rol, videojuegos y muchos más. Con todo este material busqué un mapa oficial para completarlo debidamente. Encontré, buscando por la red, el mapa que viene en la trilogía de la Guerra de la Venganza, una trilogía que por desgracia no se tradujo al castellano. Pero la resolución era muy baja del mapa que encontré y no encontré ninguno mejor. Era tan baja que ni siquiera se leía correctamente los nombres. Así que me fui a la web de Black Library y me lo compré. Tal cual. ¿Cuál fue mi sorpresa y motivo de honda preocupación al percatarme de que el mapa que había colgado un usuario de internet no era el mismo que aparecía en el libro que acababa de comprarme yo? Si os fijáis bien, la diferencia es que en el mapa 1, el de la izquierda, si estáis viendo el vídeo por YouTube, aparecen los nombres de Azeltoralien, que es una colonia muy importante de los Nagarothi, o Toralesi, pero en cambio en el mapa 2 no aparecen, y además alguna de las colonias élficas le han cambiado el nombre. Así que de nuevo cogí al elfo por los cuernos y mandé un correo a Games Workshop preguntando por esa discrepancia. Y me respondieron. A la pregunta que hice, ¿cuándo o por qué habéis cambiado el mapa de las colonias del Viejo Mundo en esa trilogía?, la respuesta fue: no hay ningún cambio. Nótese que incluí en el correo una imagen de ambos mapas. A la pregunta siguiente, ¿cuál de ellos es el correcto?, la respuesta fue: no hay ningún mapa correcto o incorrecto. De momento vamos perfecto. Y por último, la última pregunta era: ¿podríais mandarme un mapa que esté actualizado o al menos dirigirme a alguien para que pueda preguntárselo? La respuesta fue: esta información no podemos darla. Gracias al responsable de atención al cliente y de redes sociales por tamaña ayuda, de verdad. En fin, vamos a tomárnoslo con un poco de humor. Bueno, pues nada, ahora que tenía un buen montón de información, vino lo divertido. Leer, comparar, interpretar y hacer mi propio mapa. Parece claro que algunas de las colonias élficas tenían más de un nombre. Otras fueron abandonadas y en otras se fundaron ciudades humanas encima, cambiando también de nombre, por supuesto. A nivel global, existe un mapa procedente del libro de ejército de los Altos Elfos de sexta edición, donde aparecen coloreadas las zonas del mundo que en algún momento habían sido colonizadas por los elfos, junto a unas pequeñas notas de cronología de su ocupación. Bien, según este mapa, los habitantes de Ulthuan colonizaron las zonas costeras desde el sur de Erengrado, en Kislev, hasta la parte más occidental de Tilea. Esto incluye lo que en la actualidad serían las costas del Imperio, de Bretonia y de Estalia. También dominaban el norte de Arabia y el extremo meridional de las tierras del sur. Hacia el este también se fundaron colonias en las islas del Mar del Sur, en las puertas de Cáliz, al sur de las montañas de los Lamentos, y finalmente en las Islas Perdidas de Elicis. Por otro lado, en el Nuevo Mundo aparece toda la zona de Nagaroth, aunque por supuesto eso fue después de la secesión, pero también una pequeña franja en la punta meridional del sur de Lustria y una en las Islas Tortuga. En este mapa no aparecen muchas ciudades, muchas de estas colonias,
pero sí la zona que había sido colonizada. No hay mucha información, pero bueno, era un inicio. Sin embargo, parece bastante claro que las colonias más importantes y activas, al menos en época antigua, eran las que se encontraban en el Viejo Mundo. Así que vamos a empezar por allí y a hacer un recorrido de norte a sur. Los que estáis escuchando el podcast en YouTube podréis ver que he colocado un par de mapas superpuestos sobre la zona del noroeste del Viejo Mundo. Uno de ellos es uno de esos mapas dispares de la Guerra de la Venganza, pero como solo acotaba la parte de Kislev, del Imperio y una parte de Tilea, he añadido debajo otro mapa para poder ver también la zona de Bretonia, de Estalia y del resto de Tilea. Y los puntos marcados en azul corresponden a las colonias élficas, que como podéis ver no son pocas. Y así nos encontramos con una simple anotación en la cronología del libro de rol The Realm of the Ice Queen. En este libro del juego de rol de Warhammer se describe el reino de Kislev y encontramos una pequeña nota, como digo, en la cronología, donde se nos informa que bajo lo que actualmente es hoy la ciudad de Erengrado, en el quinto milenio antes de Sigmar, se encontraba el puesto comercial élfico más septentrional, situado más al norte. Desconocemos el nombre de este puerto, de esta colonia, pero al menos sí nos marca el límite norte de la expansión élfica en el Viejo Mundo. Es decir, que en Norska no había nada. Siguiendo la costa hacia el suroeste, la siguiente colonia sería Azel Thoralien, o Azel Thoralien. Esta ciudad fue inicialmente fundada por el reino de Ayatain, pero rápidamente pasó a manos de Nagariz, cuando Malekith llegó a ella justo para salvarla de una invasión de orcos, como bien retrataremos en su momento. El príncipe de Nagariz contaba con buenas tropas y puso como condición a su ayuda contra los orcos que los nobles de la ciudad le juraran lealtad a su reino, a Nagariz. Y así se hizo. Esto ocurrió en el año menos 4164, es decir, el 4164 antes de Sigmar. A partir de aquí, la ciudad creció en población e importancia política durante siglos. Según la descripción, la ciudad debería ubicarse sobre la actual provincia de Nordland, junto a los bosques de Laurelorn. Tal ubicación es ratificada por la versión 1 del mapa de la Guerra de la Venganza. La versión 1 sería ese mapa que encontré por las redes, en principio procedente de la trilogía de la Guerra de la Venganza. Pero en cambio no aparece en la versión 2, en la versión de esa misma trilogía que me compré en la Black Library hace un par de meses. En algunos foros he encontrado que hay gente que cree que se trata de que Azel Thoralien se trata de la ciudad imperial de Marienburgo, que yace bajo la ciudad imperial de Marienburgo, pero eso no es así. La descripción del entorno de la ciudad es clara, no hay ninguna desembocadura del río y además todo alrededor está plagada de bosques. Y además la colonia de Marienburgo tenía otro nombre, como veremos. Así que parece muy claro que Azel Thoralien se encontraba en algún lugar en la costa de Nordland. Hacia el interior de este mismo bosque de Laurelorn se encuentra Tor Lizanel, una ciudad de la que apenas tenemos información. Aparece mencionada un par de veces en la Guerra de la Venganza, en esta trilogía, y siempre en relación con la ofensiva de los enanos hacia otra colonia, hacia Sith Rionask, pero sin ningún tipo de información adicional. Según el mapa, se encontraría cerca de Middenheim en el camino hacia Marienburgo. Y lo cierto es que sería uno de esos lugares perfectos para representar en una batalla unas ruinas élficas dentro de los bosques del Imperio. Precisamente hablando de Marienburgo, aquí sí que no tenemos dudas de que inicialmente se construyó como ciudad élfica, que inicialmente era una ciudad élfica. Su nombre original era Sith Rionask Namishzahir,
o más fácil, Sith-Rionask. Esta sí era una ciudad de importancia notable, porque no solo era una puerta al océano, sino también la entrada al continente a través del río Raik. De hecho, en la ciudad actual siguen viviendo elfos, pero ya dentro de uno de los barrios de la ciudad humana y que nada tiene en común con los antiguos habitantes de la colonia. Siguiendo el curso del río Raik hacia el interior, nos encontramos con una primera colonia en el cruce de este con el río Talabek. Se trata de Cor Banaeth, y si la geografía no os falla, os daréis cuenta de que este es precisamente el sitio donde se levanta la actual capital del imperio, Altdorf. Esta ciudad fue la colonia élfica, Cor Banaeth, fue pasto de las llamas y destruida a manos de los enanos durante la Guerra de la Barba. Luego, siguiendo su afluente, el río Talabek, llegamos a una zona con varios asentamientos élficos. El más importante de ellos era Azel Maraya, ubicada cerca del cráter de Talabheim. Esta ciudad era también de notable importancia y varias fortificaciones también fueron construidas a modo de línea de defensa hasta las montañas centrales, cerca de Wolfenburg. En el mapa del imperio de su libro de ejército de séptima edición se puede ver que aún más hacia el este, pero aún en Talabeklan, también hay unas ruinas de una ciudad élfica. Probablemente se trate de la ciudadela llamada Tor Zana, que aparece en la campaña de la corona Némesis del año 2007. De esta ciudad solo sabemos que se mantiene oculta a la vista de extraños durante la mayor parte del año, gracias a potentes hechizos, cosa que también harán otras colonias, como veremos. Y también nos dicen un dato interesante, que es que aún podría albergar a un reducido número de elfos. Y aún más al interior, otro fortín ubicado cerca del actual Bechafen, en Ostermark, muy cerca de la actual frontera con Kislev, nos encontramos con otro de estos asentamientos. El nombre de esta fortaleza aparece en el mapa 1 de la Guerra de la Venganza, pero la resolución impide leerlo correctamente. Está claro que no pone Elf Outpost, como aparece en el mapa 2, y dado que la primera palabra podría ser Azel, parece claro que se trata de Azel Numiel, una ciudad que fue atacada por los elfos oscuros al inicio de la guerra contra los enanos, pasando a cuchillo a su población y, por cierto, desencadenando así esta guerra. Volviendo a la costa y ya dirigiéndonos hacia Bretonia, nos encontramos con Tor Alesi, los cimientos de la actual Langil. Esta ciudad tiene una importancia histórica capital, porque fue allí donde se libraron las batallas más encarnizadas entre enanos y elfos durante la Guerra de la Venganza. La ciudad fue asediada en innumerables ocasiones y finalmente cayó en el 14º asedio, casi nada, a manos de los enanos, por supuesto. De hecho, la mayor parte de ciudades importantes de Bretonia se alzan sobre antiguas construcciones élficas. El libro de quinta edición menciona varias ciudades del interior, como Curón, la capital actual de Bretonia, Parrabón, Kenels, como testimonios de su antigua ocupación élfica. En este sentido, si le echáis un ojo al libro de Bretonia de séptima edición, en la sección de fotografías de miniaturas, aparece un castillo bretoniano construido sobre unas ruinas élficas. Y ahí Mark Bedford o quien quiera que hiciera ese elemento de escenografía, la verdad es que se le ocurrió muchísimo, porque se ve perfectamente como el castillo de Bretonia ha sido construido sobre unas antiguas ruinas construidas de forma totalmente distinta y que hacen referencia a este pasado élfico de muchas de las ciudades de Bretonia. En la costa de este país, los puertos bretonianos de Brión y Bordeló fueron también colonias élficas en su momento. Sí que sabemos que en el caso de Bordeló se trataba de una gran ciudad. Es muy posible que se trate de Tor Arlieth, el puerto principal del reino de Caledor en el Viejo Mundo. También llamada la ciudad gris, sus torres imitaban la forma de un dragón y en sus alrededores crecían bosques y prados de gran belleza,
Así que bien podría tratarse este puerto de Bretonia. Esta descripción la tenemos en la trilogía de la Secesión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas estas ciudades élficas eran las más destacadas, pero que hacia las tierras del interior también se construyeron núcleos más pequeños, santuarios, puestos comerciales, de los que casi no quedan rastros. Pero aún así, en muchas novelas y libros de ejército, esos pequeños relatillos que aparecen en ellos, se cuenta como un imperial o un bretoniano se encuentran con piedras grabadas en escritura antigua, bellamente adornadas, etc. Un ejemplo son las Hermanas Blancas, esa cadena montañosa de piedra calcárea al norte de Bretonia, donde se cuenta que antaño había túmulos de héroes élficos y enanos. Hasta aquí, la ubicación de colonias élficas sobre ciudades actuales es más o menos fácil. Pero en las costas de Estalia, Tilea y Arabia, la información es mucho más parca. En Estalia sabemos que había presencia de colonias élficas, pero no reconocemos a ninguna, ni siquiera en las ciudades portuarias de Magrita o Bilbali. Lo mismo ocurre con Arabia. Sabemos que era zona de colonización, como indicaba el mapa, ese mapa mundi de los elfos del libro de ejército de sexta edición, pero no podemos reconocer ninguna ciudad concreta. En el caso de Tilea, el libro de ejército de quinta edición nos cuenta que, en efecto, los elfos llegaron también a sus costas. Sin embargo, se cuidaron de mantenerse lejos de las denominadas marismas enfermizas, justo al norte del mar de Tilea, donde posteriormente se fundaría Plagascaven. Vaya, que ya se olían que ahí mala cosa. También se menciona que por aquella época ya había humanos primitivos por la península, los futuros tileanos. De ciudades actuales que se alcen sobre colonias élficas tenemos 5. Tobaro, en la costa más occidental de Tilea, Remas, Lucini, Montecastello y Sartosa, el actual cubil de piratas y corsarios de todo tipo. No sabemos el nombre original de ninguna de ellas, solo que fueron abandonadas como tantas otras después de la Guerra de la Barba. Muchos siglos después de que los elfos abandonaran sus ciudades en la península de Tilea, navegantes de Ulthuan volvieron a las costas y vieron como aquellos bárbaros humanos que habían conocido habían progresado mucho, y ahora había auténticas ciudades humanas sobre sus antiguas colonias. Además se dieron cuenta de la buena disposición de los tileanos de comerciar tanto con ellos como con otras razas, y de la buena posición estratégica que tenía esa zona, de modo que a partir de entonces y hasta la actualidad existen rutas comerciales regulares entre Ulthuan y Tilea. En cambio, más al sur, al sureste, en las tierras yermas, curiosamente hay una ciudad muy importante en medio de la nada, porque ni siquiera está en la costa, sino entre las montañas del Espinazo del Dragón y las montañas del Fin del Mundo. Se trata de una colonia del reino de Caledor, denominada Oeragor, que también tiene un papel destacado en la guerra entre los elfos y los enanos. Lo más inquietante, además de su extraño nombre, es que esta ciudad fue también destruida, pero si miráis mapas de reinos posteriores, la única ciudad a muchas millas de distancia que aparece en esa región es Mourcain o Morheim, la ciudad de Strigos. Esta ciudad fue habitada por Cadon, sí, el del hechizo La transformación de Cadon, y originó el imperio de Strigos. Así pues, se levantó Mourcain sobre las ruinas de la antaño impoluta Oeragor en un acto de suma herejía. Hay una última colonia de la cual desconozco exactamente su ubicación, pero conocemos su nombre y un poco de su historia. Se trata de la colonia de Tol Eldroth, que los que más veteranos en este hobby sabrán es la colonia donde se desarrolló la campaña de la venganza de Dronk
esa campaña publicada en 1997 por Games Workshop. No he podido consultar el libro de la campaña en sí, pero sí la White Dwarf número 29 en la edición española, donde se presentaba esta campaña y hacían una partida de demostración con Pirinen y Nigel Stillman, y en ella aparecía un mapa de la región donde se ubica esta campaña, ¿no? En este mapa no te indican en qué parte del viejo mundo se encuentra, pero por las cordilleras que hay, el hecho de que Tol Eldroth se coloque junto al mar y que la cordillera está muy cercana al mar, y la orientación de ambas, yo apostaría que se trata de la zona norte de Tilea, es decir, hacia Miragliano. Esto no puedo confirmarlo, pero si alguno de vosotros tiene esa campaña y puede darnos un poco más de información al respecto, pues toda información será bienvenida. En el extremo sur de Arabia, en la entrada del Golfo de Medes, algunos mapas indican la presencia de una colonia élfica, pero no he logrado encontrar nada acerca de ella. Es una zona muy poco explorada en el trasfondo de Warhammer, la verdad. Y más allá de Arabia no encontramos ninguna otra colonia élfica hasta el extremo meridional del Viejo Mundo. La razón es simple. Al sur de Arabia se encuentran las selvas de las denominadas Tierras del Sur, y a diferencia de las regiones anteriores, esta zona sí estaba habitada por una raza civilizada, aún más antigua que los propios elfos, los hombres lagarto. Desde la desaparición de los ancestrales, las relaciones entre elfos y hombres lagarto siempre han sido un poco difíciles. Mientras que los primeros se consideran el sumum de la civilización y los paladines contra las fuerzas del caos, los hombres lagarto se encuentran lejos de su apogeo como potencia dominante en el mundo, como lo habían sido, pero pese a todo consideran a las demás razas del mundo como meras piezas sacrificables en el juego que es el gran plan de los ancestrales. Y algo tienen de razón, pero su racismo les ha costado quedar aislados del devenir histórico y les ha conducido a un aislamiento del que, bueno, parece que no quieran salir, excepto Mazamundi. Los magos sacerdotes Lan se concentran únicamente en un plano de existencia superior, calculando sus planes a milenios de distancia, tanto física como temporal, la mayor parte de ellos. Con lo cual tienen poco interés en relacionarse con otras razas y tienen muy claro que ninguna de ellas es bienvenida en su territorio. Como digo, hay excepciones, pero probablemente si en algún momento se expandiera el trasfondo acerca de este periodo de colonizaciones élficas, nos contarían que hubo intentos de establecer colonias en las tierras del sur, pero que sus habitantes desaparecieron de la noche a la mañana por culpa de ataques procedentes de la jungla, como así pasó en Lustria, por ejemplo. Así pues, tan solo hay 2 colonias élficas en el borde, en el linde de esta zona, que controlan el estrecho paso de la punta meridional del continente. Pero se fundaron miles de años más tarde, más o menos hacia el 1200 ya después de Sigmar. Es decir, unos 1300 años antes de la actualidad. Una de ellas es la Ciudadela del Amanecer, ubicada en una isla frente a la costa, que tiene su homóloga de nombre desconocido justo enfrente, en el continente. Hacia el este de este enclave, ya en el Mar del Sur, se encuentra un archipiélago con 4 grandes islas custodiadas por 3 enclaves élficos: Tor el Azor, la Torre de las Estrellas y la Torre del Sol. Por desgracia, para los elfos, Tor el Azor ha sido destruida no hace mucho tiempo en un ataque relámpago dirigido por Lokil Felhard en el año 2408, aunque aparece de nuevo reconstruida en el videojuego Total War Warhammer 2, donde nos informa que su comandante es un elfo llamado Amon.
Y en principio este videojuego se ubica... Bueno, en principio no. Este videojuego se ubica en el presente de Warhammer, ya que aparece Lowen y Karl Franz, etc. Así pues, en algún momento muy reciente, Tor Elasor, esta ciudad, fue reconstruida. Sobre la Torre del Sol, también en este archipiélago, sabemos que está construida de alabastro y que es la que vigila las rutas marítimas del Mar del Sur. Esta información la encontramos, por ejemplo, en el libro de uniformes y heráldica de los altos elfos, pero poca cosa más. Sin embargo, estas islas no están totalmente controladas por los elfos, ni mucho menos. Cada 10 años, la Reina Eterna realiza un peregrinaje hasta la Torre del Sol para realizar una ofrenda de su propia sangre. Según el reglamento de octava edición, en la sección de trasfondo, la Reina Eterna tiene que llegar hasta la ciudad, que se encuentra en medio de la selva, pero para llegar ahí debe superar los peligros de la isla. Guerreros con cabeza de tigre, manadas de leones alados, o sea, mantícoras, y guerreros simios de 6 brazos. Claramente, en fin, muy normal no es. Es por ello que la Reina Eterna no viaja sola, sino que lleva consigo una docena de dragones lunares, no está mal, y cientos de las mejores tropas de Ulthuan. Una información curiosa, cuanto menos. Aún hay otra ciudad élfica en este mar, ubicada en la costa del reino de Ind, por tanto en el continente. Más o menos se encuentra en la misma latitud que la ciudad negecariana de Lamia, solo que al otro lado del Golfo de las Islas Dragón. Esta ciudad élfica, esta colonia, se denomina la Ciudad de las Agujas, que en algún otro mapa lo tradujeron erróneamente como la Ciudad de las Torres. Por lo tanto, podéis encontrarla también con este nombre. Es fácil imaginar que se trata de un puerto comercial de primer orden, puesto que abre las rutas comerciales entre Ulthuan, Cathay y los reinos de Ind al comercio. Siguiendo hacia el este, llegamos finalmente a las puertas de Cáliz, un estrecho paso marítimo que conecta el Mar del Terror con el Mar Lejano. Las puertas de Cáliz son a la vez el nombre del estrecho y el nombre de las ciudades élficas gemelas que lo controlan desde ambos lados. Este punto estratégico ha sido atacado recientemente por los Skavens, según podemos leer en el libro de ejército de los hombres rata de séptima edición. El vidente gris Lurgwal fue el encargado de llevar la ofensiva a esta ciudad. Después de varios años construyendo una gran flota, Lurgwal lideró un ataque por mar y por tierra coordinado. Los elfos fueron sorprendidos inicialmente, pero estaban habituados a los ataques sorpresa de los elfos oscuros, así que rápidamente reaccionaron. La flota Skaven no fue rival para las naves halcón de los elfos, y cuando las murallas de la ciudad empezaron a ceder, el resto de la flota élfica, que ya se había encargado de la flotilla Skaven, llegó a tiempo para apoyar a sus compañeros en tierra y salvarlos de la muerte, y evitando así que la ciudad cayera en manos de los Skaven. Más allá de las puertas de Cáliz, en el extremo oriental del mundo, se encuentra el Mar Lejano y las Islas Perdidas de Elithis. Esto es lo más oriental que nos encontramos en el mapa y que bueno, sería la parte occidental del Nuevo Mundo. El Océano Pacífico, para entendernos. Parece que los altos elfos tienen un extenso dominio sobre estas islas perdidas de Elithis, donde se encuentran las ciudades de Tor Elithis y más al norte, junto a Nippon, la Torre del Sol Naciente. Poco sabemos de estas ciudades, salvo que en la actualidad Duriath Helbane, comandante del Arca Negra Templo del Rencor, está preparando una enorme flota de elfos oscuros para conquistar el archipiélago. Y ahora pasemos al Nuevo Mundo.
Muy bien, pues ya hemos visto lo que pasaba hacia el este, hacia el viejo mundo, y ahora vamos a ver qué colonias existen de los altos elfos o de los elfos en el oeste, hacia el nuevo mundo. Los altos elfos empezaron a explorar el globo poco después de la Gran Guerra contra el Caos, y la primera vez que visitaron el nuevo mundo lo hicieron en el sur, en Lustria, y salieron de ahí de mala manera. Tan solo el capitán y un puñado de soldados de la primera exploración que fue a visitar la región pudo regresar con vida después de toparse con los hombres lagarto. Así que pasó bastante tiempo después de que los elfos decidieran volver a explorar el continente, y lo hicieron un poco más al norte, aunque no tanto como para llegar hasta lo que en la actualidad sería Nagaroth. En esta época fundaron una colonia llamada Arnheim, en la época del segundo rey Fénix, Belshazzar. Es decir, al mismo tiempo que estaban fundando las colonias en el Viejo Mundo, también se fundó Arnheim. Debido a su ubicación, sin embargo, tan cerca de los Elfos Oscuros, esta ciudad ha sido atacada en numerosas ocasiones y, por ejemplo, una de ellas en 1783, después de Sigmar, liderados por un capitán elfo oscuro llamado Yatrin Viento Nocturno. Y la ciudad finalmente cayó, o ha caído, porque es una fecha muy reciente, en 1522, cuando el propio Malekith, el propio rey brujo, decidió destruir la ciudad. Otra colonia, o la otra colonia en el Nuevo Mundo, es la Ciudadela del Crepúsculo, que en algunos mapas aparece como la Ciudadela del Anochecer, que se encuentra en el extremo sur de Lustria y vigila las rutas hacia las Islas Tortuga y hacia la lejana Tor Elisis, dando así la vuelta al mundo. Esta Ciudadela del Crepúsculo se construyó 15 años después de la Fortaleza del Amanecer. Y al igual que la Torre de Hoeth, la Ciudadela del Crepúsculo está mágicamente oculta a la vista de cualquier extranjero. Según el mapa de sexta edición, los altos elfos colonizaron en algún momento una de las islas del archipiélago de las Islas Tortuga, ubicado en el oeste de Lustria, en el mar que se extiende más allá de la Ciudadela del Crepúsculo. Pero por desgracia no he encontrado absolutamente ningún tipo de información al respecto. Y así pues con ella cerramos este primer repaso a las colonias élficas. A modo de resumen, tenemos varias fases de colonización. En un primer momento, los elfos aún unificados construyeron ciudades y puertos comerciales y fortalezas desde el Mar de las Garras hasta las Tierras Yermas. En algunas zonas penetraron hacia el interior del actual Imperio y Bretonia, pero nunca demasiado cerca de las montañas del fin del mundo, donde en ese momento, como sabéis, se extendía el próspero reino de los enanos. Además, también se fundó Arnheim por la misma época. Esto ocurre entre el 4000 y el 2200 a.C., cuando las tribus humanas todavía se encontraban muy lejos de la civilización, viviendo aún como tribus seminómadas. Posteriormente llegaría la Guerra de la Barba o la Guerra de la Venganza, y con el fin de esta, el retorno de la mayor parte de los elfos hacia Ulthuan, menos los elfos silvanos. En el mismo momento, Malekith empezaba a construir, hacía poco que había empezado a construir su imperio al norte del Nuevo Mundo, al que denominó Nagaroth en recuerdo de su patria. Gracias a la mano de obra esclava, principalmente humanos o orcos y algunos enanos, pudo construir 7 grandes ciudades. La mayor de ellas, Nagaroth, en el extremo occidental del Mar Maligno. No vamos a entrar en ellas, como tampoco hemos hablado de las principales ciudades de Ulthuan, pero bueno, tenemos programas de sobra para hacerlo más adelante. Sin embargo, durante el reinado de Belcoradis,
los elfos oscuros sí que fundaron sus propias colonias, y estas se construyeron en la parte más meridional de Lustria, donde posteriormente se construyó la ciudadela del Crepúsculo. Y también se mencionan colonias en Cathay. Esta información aparece en el libro de Elfos Oscuros de sexta edición, y no he encontrado nada más al respecto, ni una sola mención a ellas, pero realmente es muy interesante saber que los Elfos Oscuros también trataron de fundar su propio imperio colonial. Por supuesto, existen muchos elfos oscuros infiltrados en otras muchas regiones del mundo, pero eso es otro tema. Una segunda ola de colonizaciones llegó mucho más tarde, hacia el 1200 después de Sigmar, en tiempos relativamente recientes, es decir, milenios más tarde de la primera oleada, terminando así con un aislacionismo que había durado mucho tiempo. Hacía tiempo que los elfos ya comerciaban con Tilea, Cathay o el Imperio, pero esta vez decidieron emprender un nuevo proyecto de expansión, y fue entonces, bajo el reinado del rey Fénix Morbael, cuando establecieron bases en el resto del mundo, desde las Islas Perdidas de Elisis hasta las Islas Tortuga en ambos extremos del mundo. Son precisamente estas las que se mantienen activas en la actualidad, la mayoría de ellas, mientras que las fundaciones de la primera oleada fueron abandonadas, como ya hemos comentado, y son los cimientos de muchas de las principales ciudades de los humanos: Marienburgo, Aldorf, Langil o Sartosa. Aún así, los altos elfos están presentes en el Viejo Mundo. Más allá del bosque de Lórien, que es donde residen los elfos silvanos, existen aún minúsculas comunidades de elfos en los barrios de algunas ciudades imperiales o en las profundidades de algunos bosques. Este es el ejemplo de la ciudadela donde residía el protagonista de las novelas de Gilead, ubicada en los bosques de las Montañas Negras, por ejemplo. Y ya que hemos hablado de colonias, no podía dejarla pasar la oportunidad, y como os he dicho al comienzo de este programa, ahora en esta segunda parte del programa vamos a hablar de las herramientas que hicieron posible esta colonización: la flota. Hablaremos ahora de las flotas militares, que no comerciales, tanto de altos elfos como de elfos oscuros. Además, justamente estamos enfrascados en un proyecto en el club que atañe a ambas fuerzas, así que nos viene perfecto. Los más veteranos de vosotros recordaréis el juego naval de Warhammer Fantasy llamado Manowar, que no tiene nada que ver con Joey DiMaggio, y con esto no me estoy refiriendo al jugador de béisbol. Para los que no, deciros que era el precedente del juego de tablero Dreadfleet. Ambos juegos, tanto Dreadfleet como Manowar, se centran en batallas navales a una escala muy inferior a los 28 milímetros, por razones obvias, pero por supuesto ahondan bastante en las características de los ejércitos navales de las principales razas del mundo de Warhammer, no solo de los elfos. Es aquí donde se describen con mejor detalle los tipos de naves de ambas razas, que en otros muchos libros tan solo se mencionan de pasada: las naves halcón, las naves águila, etc., pero que no encuentras ninguna descripción. Incluso hay ilustraciones, pero no se describen en ningún momento. Bueno, pues en estos juegos sí que se describen. Además, el videojuego de Warhammer, el Total War, especialmente en su expansión de la Costa del Vampiro con Luthor Harkon, también podéis encontrar información interesante e ideas para realizar vuestras propias embarcaciones si sois lo bastante valientes, digámoslo así.
Y sí, también existen reglas de batallas navales adaptadas a la escala de Warhammer Fantasy. Concretamente en el Manual de Campo para Generales de sexta edición. Y como ya he dicho otras veces, este libro para mí y para mucha gente es el mejor suplemento que ha publicado nunca Games Workshop en su historia. Y además fue el único que no editó Games Workshop de Gran Bretaña, sino que lo hicieron los norteamericanos. Pero bueno, en este suplemento, en el manual de campo, encontraréis barcos a escala 28 milímetros de casi todas las razas, que tan solo por verlos, por el espectáculo visual, ya vale la pena echarle un ojo. Hay también una adenda a este compendio para séptima edición, no de reglas, pero sí con varias ideas, en la White Dwarf número 121, donde ya estaba, digamos, la séptima edición de Warhammer, y ahí no aparecen reglas, pero sí que aparecen más conversiones, y la verdad es que es espectacular, porque aparece un barco de Nargel, otro, bueno, de Bretonia, y la verdad es que están embarcaciones Scavens muy muy bien hechas. Si tenéis la oportunidad de echarle un ojo a esta White Dwarf, la 121, porque vale la pena. Pero bueno, entremos en materia. La flota de los Altos Elfos está compuesta básicamente por 4 tipos de naves. De menor a mayor, las escoltas celestes, las naves halcón, las naves águila y las naves dragón. Como no puede ser de otra manera, la capital de Ulthuan, Lothern, es también el puerto principal y el astillero de la flota élfica, de modo que la mayor parte de tripulantes de sus naves son guardias del mar. Así que vamos a ver estas naves de forma individual. Las escoltas celestes, también llamadas balandras, aparecieron en el trasfondo por primera vez en octava edición y actúan como escoltas de las naves más grandes con misiones de apoyo y de avanzadilla. Vaya, que actúan como exploradores pero en el mar. La nave en sí, estas escoltas celestes, la nave es extremadamente pequeña, de apenas 3 tripulantes y que pueden equiparse con un pequeño lanzavirotes. Sin embargo, esta nave no navega, sino que vuela. Sí, vuela. Una enorme ave de presa llamada Rock, que viene a ser un halcón enorme, tira de ella y el casco de la nave se mantiene en el aire por medio de la magia. Es decir, lo que es la barca flota gracias a la magia y es impulsada por la fuerza muscular de un ave enorme. Bueno, el concepto es un tanto extravagante y en su momento recibió muchas críticas por lo extraño de su diseño y funcionamiento, pero ahí está. Además, por cierto, que transportar esa miniatura de un torneo a otro es una locura porque, en fin, es muy difícil que no se te rompa nada. En un plano más clásico y en el siguiente nivel nos encontramos con las naves halcón. Estas son el tipo de nave más numeroso y su diseño es parecido al de la propia raza élfica. Naves esbeltas, ágiles y sumamente rápidas. Empujados por velas y armados con 2 lanzavirotes en la proa, estas naves patrullan las costas de Ulthuan, evitando que Drakars norses o naves de los elfos oscuros realicen incursiones sobre la isla. Cuando las flotas enemigas son demasiado grandes, son demasiado numerosas o sus barcos son demasiado grandes, las naves halcón ponen rápidamente rumbo a Ulthuan para alertar al reino más cercano, mientras que otras hostigan al enemigo para retrasar su avance. El siguiente nivel son las naves águila. Aquí ya la cosa se pone seria. Estas embarcaciones son muy grandes, construidas a partir del tronco de un único árbol de madera estelar cultivado para tal fin. Luego a esta madera se le imbuye de magia y se dice que sus velas están tejidas a partir de tela de araña y de cabellos de doncellas élficas. Bueno, quizá no sea para tanto, pero la idea se va cogiendo.
Si os fijáis en las ilustraciones, estas embarcaciones tienen estabilizadores en ambos flancos, como si fueran un sidecar. Y bueno, es un diseño curioso, pero espectacular realmente. En este caso, las naves Águila van armados con 3 lanzavirotes garra de águila. Y finalmente, el culmen de la flota élfica y orgullo del rey Fénix son las naves Dragón. Se trata de naves mastodónticas, construidas a modo de catamarán y equipadas con un impresionante arsenal. Al igual que las naves Águila, la clase Dragón también está construida a partir de árboles de madera estelar, pero en este caso aún más especiales, de una región llamada Anjara Draconis, una región que por cierto fue destruida durante la secesión, por lo que ya no se puede seguir construyendo este tipo de navíos, al menos con la misma técnica o con la misma materia prima. Y por supuesto, ¿a que no adivináis quiénes construyeron la primera nave Dragón? Efectivamente, los Nagarothi. Como todo lo bueno de los elfos. No, coñas aparte, en efecto la primera de estas naves fue construida por orden de Morathi en una época anterior a la Guerra Civil, y el barco fue bautizado como Indraugnir, en honor al dragón que montaba Aenarion. Tenemos una magnífica descripción de esta nave en la trilogía de la Secesión, donde aparece por primera vez en las costas del Viejo Mundo. La nave se deslizaba ligera sobre las olas, con 4 gigantescas velas latinas hinchadas por la brisa. La espuma salía despedida por ambos lados del espolón dorado de proa. Era el navío más grande que Malekith hubiera visto jamás, del tamaño de la torre del homenaje de un castillo, y reposaba sobre 3 cascos, de los cuales uno constituía la estructura central y los otros 2, del tamaño de un barco de guerra a cada lado del primero, actuaban como estabilizadores. Sobre la cubierta se alzaban unas torres altísimas de madera, pintadas de negro y adornadas con oro reluciente. Era la nave más fastuosa que hubiera surcado los mares jamás, y Malekith se quedó estupefacto con la majestuosidad y la exquisitez de sus líneas. Como un león entre una manada de perros escarbando en el suelo, el barco se alzó sobre las olas en el corazón de la flota y dio unas elegantes bordadas impulsada por el viento, mientras se deslizaba livianamente hacia el embarcadero más extenso. El sonido de los cuernos procedente de los otros 9 barcos se propagó sobre las olas, anunciando la llegada de su líder. Desconocemos el número de tripulantes que puede albergar cualquiera de estas naves, ni las naves Halcón, Águila o Dragón, pero en este último caso estamos hablando de varios centenares. Según el reglamento de Manowar, están equipados con 3 lanzavirotes, lo cual parece francamente poco, pero su arma más destructiva y más letal no es la artillería, sino sus 2 espolones de proa llamados hoja dragón. Se trata de unas puntas de lanza enormes fabricadas con una aleación de adamantio y acero, que por mi parte desconocía que había adamantio en el Warhammer, pero así es. Y esta aleación está templada con magia y además llevan incrustadas runas que pueden, bueno, en fin, con todo esto está claro que pueden partir cualquier barco enemigo por la mitad. Y así hicieron, como veremos dentro de un rato. Así pues, las naves Dragón, aunque escasas en número, representan todo un ejército en sí mismas. Más o menos lo que vendría a ser un Titan Warlord en 40.000. El almirante de la flota de Ulthuan actualmente es el señor del mar Aisling, quien tuvo su propia lista de ejército en el suplemento de la tormenta del caos. Aisling sufrió una dolorosa derrota contra Lokir Felhar en el año 2417, es decir, hace poco más de un siglo. En ese momento su escuadra de naves Águila y su buque insignia, la nave dragón Calendirian, se enfrentaron al Arca Negra Torre del Bendito Dolor, el Arca Negra de Lokir Felhar, que albergaba en su interior a una flotila de saqueadores malditos, luego veremos qué es eso, así como numerosas hechiceras y asesinos. Por si fuera poco,
Las hechiceras además invocaron a monstruos de las profundidades y aquello ya fue demasiado para la flota de los altos elfos. El desenlace final lo protagonizó un duelo entre el propio Feljar y el señor del mar Aisling en la cubierta de esta nave Calendirian. Gracias a las propiedades mágicas de su yelmo, el yelmo del Kraken, y de sus armas, Lokhir consiguió vencer al fin a Aisling, traspasó su pecho con sus 2 espadas y lo tiró por la borda, dando por sentado que estaba muerto. Sin embargo, 6 meses después, el cuerpo de Aisling apareció en las costas de Ayatain, sin un solo rasguño. Aisling había perdido todas sus tropas y su flota, y no recordaba nada de los últimos 6 meses, pero de algún modo había sobrevivido. Aquello fue interpretado por los elfos como una señal inequívoca que el señor de las profundidades, el dios Mazlan, lo había salvado y curado, y lo había traído de vuelta a casa. Así que Aisling, de alguna manera, es un protegido de Mazlan. Como curiosidad, además, en el juego Dreadfleet, quien gobierna la nave de los altos elfos no es otro que el hijo de Aisling. Muy bien, todo esto en cuanto a los altos elfos. ¿Qué pasa con los elfos oscuros? Porque en todos lados se habla de arcas negras, todo el mundo sabe que los elfos oscuros tienen arcas negras y tal y cual, pero hay muy poca información sobre el resto de la flota, que es la mayoría. Y por cierto, tiene un número de barcos, de diversidad de barcos superior a los altos elfos. Bien, lo primero que hay que reseñar es que los elfos oscuros proceden de Naggarith, el reino de Ulthuan. Y por tanto, cuando estalló la guerra civil, su ejército contaba ya con una gran flota, hecha siguiendo el mismo patrón, el mismo esquema que acabamos de describir, es decir, naves halcón, naves águila y naves dragón. Por lo tanto, los elfos oscuros disponen también de estas mismas embarcaciones, que son las utilizadas por los corsarios en misiones de saqueo y las que aparecen en el Total War, las que aparecen en muchas ilustraciones de los libros de ejército o en muchas otras novelas. Son el mismo tipo de nave que los altos elfos, pero obviamente su aspecto externo ha ido evolucionando, adaptándose a los gustos de los elfos oscuros, que ya sabéis que les gusta todo aquello que sea oscuro y tenga pinchos, pero vaya, que la base es la misma. Sí que es cierto, sin embargo, que si bien los navíos de los altos elfos utilizan la fuerza del viento y la magia para impulsarse, los elfos oscuros disponen de otra fuente de energía más, la muscular, es decir, a remos. Las embarcaciones a remos ofrecen algunas ventajas sobre las que utilizan únicamente el viento, y tratándose de una sociedad esclavista como son, los elfos oscuros no han pasado la oportunidad de emplear a sus esclavos como fuente de energía para mover los remos que impulsan sus navíos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo tenemos en la novela Mataelfos, donde Godrek y Félix aparecen no solo en una arca negra, sino también en varios navíos con velas, y que tienen en su interior un montón de esclavos humanos y enanos impulsando los remos. Dicho esto, en el puerto principal de Naggaroth y astillero real, que es Clark Cannon, existen otra clase de navíos, además de estos 3: los saqueadores malditos, las fortalezas de la muerte y, como no, las arcas negras. Tanto los saqueadores malditos como las fortalezas de la muerte, los Doom Rivers y Death Fortress en inglés, son pequeños castillos a modo de howdah que están construidos a lomos de dragones infernales y dragones marinos respectivamente. Estos monstruos fueron encontrados en las cavernas del mar subterráneo, ese laberinto de cavernas inundadas que se encuentra bajo Naggaroth, gracias al capitán Caledor Maglen, quien se aventuró por estos caminos a partir del año 238 a.C. Estos monstruos fueron domados por los señores de las bestias, de los elfos oscuros, para adaptarlos como arma de guerra. Es como el caso de un estegadón con su castillo encima, pero
en lugar de ir por tierra va por mar, y además son mucho más grandes, con sus torres esbeltas y negras. Estos dos tipos de naves, por así llamarlos, se distinguen por el tamaño. Los saqueadores malditos son un poco más pequeños y están pensados para el ataque frontal, ya que los dragones infernales, que son las bestias que los impulsan, son monstruos bastante feroces. En cambio, las fortalezas de la muerte son transportadas por dragones marinos. Estos dragones marinos antaño fueron dragones normales, pero la magia de los elfos les hizo evolucionar hacia un tamaño mayor, a expensas de perder la capacidad de volar. Así que ahora solo pueden mover su enorme peso por el agua. En este caso, el castillo también está equipado con un lanzavirotes, en el caso de las fortalezas de la muerte, que de nuevo me parece muy muy escaso que solo tengan un lanzavirotes, pero en las reglas de Manowar así lo pone. Al igual que en el caso de los altos elfos, no sé, me parece que se trata de una cuestión de jugabilidad, pero bueno, así es como está la cosa. Finalmente llegamos a la joya de la corona, las temibles arcas negras. Las arcas negras son auténticas ciudades flotantes, fortalezas que antaño pertenecieron a los grandes hechiceros y nobles de los elfos oscuros, que sobrevivieron al hundimiento de buena parte de Nagarythe durante el tsunami que acaeció durante el cataclismo final de la secesión. Esto fue gracias a la realización de potentísimos hechizos que permitieron a estas fortalezas mantenerse flotando. Son, por tanto, un risco, una montaña sobre la cual se eleva una ciudad entera, imbuidas aún por la magia que se desató en el vórtice de Ulthuan en ese momento, y que estuvo a punto de destruir el mundo. Encontraréis una detallada descripción de ellas, por ejemplo, en el libro mencionado anteriormente, en Mataelfos, o también en la pentalogía de Malus Darkblade. Pero bueno, ya lo explicaremos detalladamente cuando lleguemos a ellos. Nunca se ha dado el número exacto de arcas negras que surcan los mares, pero en los distintos libros y suplementos aparecen mencionadas varias de ellas, más de una docena. Entre ellas está el arca negra bautizada como el Palacio de la Feliz Destrucción, que fue la primera que los altos elfos lograron hundir gracias precisamente a la lanza estelar de la nave dragón Indraunir, que había quedado en sus manos. Eso fue en el año 2425 a.C., es decir, 300 años después de que empezara la Guerra Civil. Otras dos arcas negras consiguieron volver a Ulthuan en el año 1599 a.C., desembarcando una gran cantidad de elfos oscuros en Nagarythe, quienes reconstruyeron la fortaleza de Anlek. Los nombres de estas arcas negras eran la Ciudadela de la Condenación y el Palacio Jade del Dolor, aunque quizá encontraréis otros nombres como el Palacio Verde del Dolor, por cuestiones de traducción distinta en varias ediciones de los libros de ejército. Anlek, la ciudad de Anlek, perduraría en manos de los elfos oscuros durante algunos siglos. Mucho más tarde, en el año 850, nos encontramos, por ejemplo, con una anotación sobre el arca negra denominada Garra de la Agonía, que se hundió por culpa de un maremoto cerca de las costas de Cathay. Otra más, en 1907, Lokir Felhar hereda el mando del arca negra Torre del Bendito Dolor, la que hemos mencionado anteriormente, y que, como ya hemos visto, se cargó parte de la flota de Aisling unos pocos siglos más tarde. Otras arcas negras, la Torre del Despecho de la familia Helbane, la Ciudadela de la Desolación, que atacó las costas de Ind y de Cathay, o la Torre del Olvido del almirante Randall Doomwhisper, que atacó Tilea.
En fin, hay muchas referencias en los libros de ejército que nombran arcas negras en ataques concretos, pero casi nunca se repiten. Siempre es una arca negra nueva. Por supuesto, los principales tripulantes de todas estas naves, como os podréis imaginar, son los corsarios, que veneran por encima de nadie al dios Mazlan, el señor de las profundidades. Por lo que respecta al mundo mortal y siempre bajo el mando supremo de Malekith, la flota de los elfos oscuros está dividida en dos frentes. La flota oriental se encuentra actualmente a manos de Drain Sangre Sucia, que se dedica al saqueo del oeste hacia Katai, Ind y las islas de Elithis. Por otro lado, la flota occidental está bajo las órdenes de Benil Ojafría, y es el almirante que dirige sus atenciones hacia Ulthuan y el Viejo Mundo. Por supuesto, esto no quita que en la mayor parte de navíos, especialmente en las arcas negras, haya todo tipo de tropas dentro de ellas: lanceros, ballesteros, guardia negra, sacerdotisas, asesinos, etcétera, etcétera. Pero obviamente, si en algún lugar se encuentran corsarios, pues es aquí. Muy bien, y con esto terminamos el repaso a las flotas de los altos elfos y los elfos oscuros, y terminamos aquí este pequeño programa sobre el trasfondo de Warhammer. Como siempre, espero que os haya gustado y, a ser posible, que os haya surgido alguna idea de partida o de campaña con elfos fuera de Ulthuan o con barcos construidos por vosotros. Como siempre, si tenéis cualquier cosa por comentar, si queréis aportar cualquier información que se me haya pasado, estaré encantado de leerla en los comentarios, tanto de iVoox como de YouTube. Y nada más por mi parte. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.